Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas y bienvenidos al programa número 17 de Histopia Historia, el programa de historia en Radio Ignaja. Ábrete ya, Andalucía, ábrete a todos tus hijos, porque va a llegar tu día. Andalucía olvidada, no tendrás que sufrir más tanto tiempo doblegada. Alerta, que ya el camino de Andalucía va a abrirse para labrar su destino. No impida ninguna mano que el cielo de Andalucía no alumbre un sí soberano. Da tu sí, Jaén, Granada, tu sí con el de Sevilla, y Córdoba la nombrada, hijas del mar, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, sí de toda Andalucía, de la nueva Andalucía. España, desde 1975, empieza a materializar una idea que llevaba detenida por mucho tiempo y que, tal como una presa a la que no se le reparan las grietas bien y a tiempo, termina por reventar. Hablamos de la democracia, de la libre expresión, del libre pensamiento y la libre actuación. Todo esto creo que hay que decir que era totalmente nuevo para los españoles, pues quedaban muy pocos de los que habían vivido en ese ambiente, y si los había, era otra forma distinta la que se iba a plantear. En ese momento de cambio, las identidades como pueblo resurgen, la catalana, la vasca, la gallega y la andaluza. Esta última comienza a movilizarse para crear una autonomía que pueda gobernarse dentro del marco constitucional que se estaba creando en la nación española. De esto vamos a hablar hoy, en el día de la celebración de la autonomía de Andalucía. Vamos a conocer un poco de nuestra historia y, como sabéis que buscamos detalles interesantes que nos ayuden a comprender los hechos históricos, hoy nos visitan Paloma Cano, coordinadora del Museo de la Autonomía de Andalucía, Manuel Hijano del Río, profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Llama San Juan, alcalde de Ignaja en la época del inicio de la Junta de Andalucía, y Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz. Un programa andaluz por los cuatro costados. Soy Juan Ramón Ortega y Francisco Rodríguez a los mandos. Os damos de nuevo la bienvenida. Comenzamos. Enseñanza libre y gratuita, libertad de expresión y manifestación, justicia civil gratuita e imparcial, libertad de constitución y disolución del matrimonio, respeto a todas las religiones y oposición a su uso con fines políticos, libertad civil de la mujer. Hemos oído las palabras de Blas Infante en la película Blas Infante, una pasión singular. Hoy comenzamos de forma distinta a los demás programas porque, como bien sabéis, los museos los dejamos para el final, ya que consideramos el tema para luego conocer algo que podamos visitar, ver, tocar con nuestras manos de parte de la historia que hemos tratado. Por eso visitamos ahora el Museo de la Autonomía de Andalucía, que nos servirá de apertura para conocer los inicios de la evolución de la comunidad andaluza. Para ello nos visita Paloma Cano, coordinadora del Museo de la Autonomía de Andalucía. Muy buenas, Paloma, y bienvenida a Histopia Historia. Hola, buenas, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, que sabemos que son días difíciles, ya que estamos en el Día de Andalucía. Paloma, ¿qué es el Museo de la Autonomía de Andalucía y qué podemos ver en él? Mira, el Museo de la Autonomía de Andalucía es un recinto que se sitúa entre las localidades de La Puebla del Río y Coria del Río, y en el cual vamos a descubrir más a la figura de Blas Infante a través de su casa, la única casa que él tuvo en propiedad, y que se construyó entre los años 1931 y 1933,
y vamos a conocer también el Museo de la Autonomía de Andalucía, la Sala 28F, que nos contará el proceso autonómico que vivió nuestra comunidad hasta convertirse en una autonomía. Igualmente también pues contamos con varias salas de exposiciones temporales, que actualmente, ahora mismo en una de ellas, contamos con el proyecto Mi Vida, que trata de vídeos domésticos realizados en Super 8 por todos los andaluces, que es una iniciativa de la Filmoteca de Andalucía en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces, que está destinada a preservar la memoria colectiva. Y también tendremos la exposición de sátiras de papel que reflejan 150 años de humor gráfico en España a través de 10 dibujantes andaluces, como son Luis Mariani, Andrés Martínez de León, Francisco López Rubio, Andrés Vázquez de Sola, Juan Ballesta, Manuel Sumer, Francisco Martín Morales, José Luis Castro Lombilla, Igor Ajipachi y Miguel Brieva. Una exposición bastante completa. Muy completa, muy interesante, porque claro, conocer estos 150 años, ¿no?, de humor gráfico de España, ¿no?, a través de nuestros 10 andaluces, es una maravilla, ¿no?, poder acercarnos más, ¿no?, a lo que es el humor gráfico y sobre todo al origen, ¿no?, del humor gráfico, que lleva tantos años y que en parte están desconocidos. Muy interesante. Paloma, cuéntanos un poquito sobre Blas Infante y el legado que podemos visualizar. En la casa de Blas Infante, que también se llama la Casa de la Alegría, aquí vamos a conocer mucho más a la figura de Blas Infante a través de todas las inquietudes que él tenía, porque no tenía solamente esas inquietudes políticas, sino culturales, ¿no? También eso lo vamos a ver reflejado a través de los símbolos que tenemos y que fueron ideados por él, como es la bandera de Andalucía, el escudo y el himno. Todos ellos están sacados de una base cultural que él rescata, ¿no?, a lo largo de los años. Igualmente la casa tiene una visión, una primera parte de la casa, ¿no?, es una visión absolutamente es andalusí, ¿no? Él manda a construir la casa a través de unos maestros yeseros que él trae de Marruecos y realiza esta construcción durante 3 años, ¿no?, que os comentaba. Y luego tenemos una segunda parte de la casa, que es una parte mucho más andaluza, más encalada, donde hacían quizás más la vida, y es una parte en el cual contamos más el legado, ¿no?, el legado de Blas Infante, lo que él nos ha dejado. Una biblioteca llena de libros con más de 1.500 títulos, y libros además en todos los idiomas, porque otra de las cosas, ¿no?, que Blas Infante tenía era una curiosidad siempre, ¿no?, por leer, y no importaba el idioma, porque él compraba un diccionario, y lo hacía, ¿no?, y utilizaba, ¿no?, todo lo que tuviera en sus medios. También vemos cuadros que él pintaba, también estaba interesado por la pintura, por la arqueología. Y bueno, una figura absolutamente interesante e imprescindible, ¿no?, para conocer, para nosotros y para nuestra historia, y para nuestro futuro, por supuesto. Es muy interesante todo lo que has comentado, Paloma, porque posiblemente los oyentes, al igual que yo, conocemos al Blas Infante político, pero nos has hablado que es un hombre lleno de inquietudes en muchos campos. Muy claro, sí, muchísimas inquietudes en muchos campos. Mira, una de las partes también de la casa, que es la sala que la hija le llamaba el comedor de los moros, ahí se ven unas pinturas, ¿no?, que él refleja la leyenda de los amantes de Antequera. También hay una parte que es como una especie de día festivo en un palacio de Marruecos, podríamos decir, porque se ve como la Giralda y la Cutubía enfrentadas, y dos paisajes de Isla Cristina, uno que es más en los pinares de Isla Cristina y otra en la parte del mar, ¿no?, de los marineros o jornaleros del mar, como él lo llamaba. Y todo esto lo diseña él también, lo manda a hacer a un pintor amigo suyo sevillano, pero él lo diseña, o sea que tenía una inquietud por todo. Luego, además, algo muy bonito que recorre la casa a raíz también de esta habitación es la historia del Quijote. Él compra unos azulejos en la exposición del 29, de la exposición iberoamericana, y compra unos azulejos sobre la historia del Quijote que veremos reflejados desde esa habitación hasta el final de la vivienda, y los utilizaba, nos cuentan las hijas que lo utilizaba para contarle la historia del Quijote. Así que fíjate, ¿no?, hasta dónde llegaba toda su inquietud, ¿no?, y toda la pasión por la cultura, además, ¿no?, en general, y en letras mayúsculas, por la cultura. Pues Paloma, ya nos ha abierto apetito para poder visitar el museo, solamente que con esto, nada más, ¿cuánto tardaría una visita para poder visualizarlo entero?
Mira, las visitas guiadas a la Casa de Blas Infante suelen tener una duración aproximada de 1 hora y para recorrer todas las instalaciones podríamos decir unas 2 horas o 2 horas y media. Hay que recordar que las visitas al museo son visitas gratuitas, solamente habría que realizar una previa reserva para lo que es la Casa de Blas Infante, que sí que es una visita guiada, y se puede hacer a través de nuestra página web www.centroestudiosandaluzes.es/MAA o en el teléfono 955-656-990. ¿Dónde está situado físicamente? Estamos situados entre Coria del Río y la Puebla del Río. Para acceder hay que acceder hasta la Puebla del Río y en una primera rotonda que hay a mano izquierda nos vamos a encontrar con el museo. También hay líneas de autobuses que llegan hasta la misma puerta del museo. Y bueno, por supuesto que no quiero que se me olvide no dejar de hacer una invitación general a todos y a todas las andaluces y andaluzas. El martes 28 de febrero, que es nuestro día grande, el día festivo, tenemos talleres desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario ininterrumpido, visitas a la casa, cada 10 minutos estamos realizando visitas, gincanas en los jardines, animación, talleres de canto coral por la mañana junto con la Fundación Barenboim Said. Tenemos también talleres de circo andaluz por la tarde y un espectáculo de clausura que también va a mano del Festival Circada, que este año Circada cumple 10 años y quería empezar a celebrarlo. Qué mejor sitio, ¿no?, que un festival de circo andaluz lo celebre en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Y a las 6 de la tarde tendremos esa gala de clausura presentada por Lolo Fernández, que es un gran artista. Pues qué interesante, pues muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos, Paloma, de que hayas apartado tu tiempo para estar con nosotros y explicarnos cómo es el museo, a grandes rasgos cómo es la persona de Blas Infante, y ahora pues que nosotros podamos llegar y saber dónde podemos visualizar todo eso para hacernos más cercana a la historia de Andalucía. Nada, yo agradecida por supuesto a vosotros por querer contar con parte, ¿no?, de nuestra historia también para darla a conocer a todos los oyentes y por supuesto las puertas abiertas porque como siempre decimos es vuestro museo, no es nuestro museo, es el museo de todos y de todas los andaluces y tiene las puertas abiertas durante todo el año y especialmente este 28 de febrero que esperamos una visita por parte de los oyentes también aquí en la que será su casa. Estupendo, pues esperamos poder ir a visitaros en persona y ver la exposición que tenéis en el museo. Muchísimas gracias, Paloma, de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Y nada, esperamos contar con vosotros en otro programa. Si tenéis algo que divulgar, algo que hacer sobre la historia, pues estáis en vuestra casa para poder notificarlo y nosotros, agradecidos, lo haremos para que puedan los oyentes saber qué proyectos, qué exposiciones nuevas ponéis, para que podamos ir a visitarlas. Estupendo, pues muchísimas gracias. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Después de la visita al Museo de la Autonomía de Andalucía, que ha sido la puerta para el tema principal, vamos a comenzar hablando de un suceso tan importante como el referéndum del 28 de febrero de 1980 para obtener un estatuto de autonomía y el 28 de febrero de 1981 donde se debatió en una asamblea parlamentaria el estatuto en la ciudad de Córdoba. Hablamos del Pacto de Antequera. ¿Qué es? ¿Cuándo se celebró? ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, todas estas preguntas nos las va a contestar Manuel Hijano del Río, profesor de la Historia de la Educación en la Universidad de Málaga, y el cual tiene escrito un libro titulado El Pacto de Antequera. Muy buenas, Manuel, y bienvenido a Histopia Historia. Hola, ok, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar usted aquí con nosotros. Gracias. Manuel, para comenzar, ¿qué es el Pacto de Antequera y quiénes los componen? Bueno, el Pacto de Antequera es un acuerdo que se firma entre 11 partidos políticos el día 4 de diciembre de 1978. Es un pacto en el que suscriben, pues como he dicho, 11 partidos, son los partidos más importantes que había en Andalucía en esa fecha, en 1978.
Ahí están desde el Partido Socialista Obrero Español, la UCD, el Partido Comunista de España, Alianza Popular, el andalucismo del Partido Socialista de Andalucía, el Partido del Trabajo, Democracia Cristiana, Izquierda Democrática, Reforma Social, incluso la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, o Acción Ciudadana Liberal. 11 partidos que, como digo, pues supone prácticamente más del 90% del electorado andaluz del año 1978. Uh-huh. Nos hemos remitido casi empezando la democracia. Sí, claro, es un pacto que se firma en Antequera justo 2 días antes del referéndum de la Constitución. Como todos sabemos, el referéndum de la Constitución se celebra el 6 de diciembre del 78. Uh-huh. 2 días antes se están reuniendo los máximos dirigentes de Andalucía de estos partidos, sí, y suscriben un acuerdo para bueno, pues un acuerdo a favor de la autonomía andaluza, para conseguir la autonomía, aprobar un estatuto de autonomía de la forma más rápida, uh-huh, así se dice en el texto, de la forma más rápida y con la mayor cota de autogobierno posible, ¿no? Uh-huh. Esa fecha se elige porque, como todos recordamos, pues porque se celebra un año después, uh-huh, del 4 de diciembre del 77, de las manifestaciones del 4 de diciembre del 77, donde aquí en Málaga, pues todos sabemos que tuvo unos incidentes en Málaga capital, unos incidentes que dio como consecuencia el asesinato de Caparrós, ¿no? De García, sí, Caparrós. Sí, sí. Ese 4 de diciembre del 77, 1 millón de andaluces salieron a la calle pidiendo autonomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, un año después, pues, en vez de convocar una nueva manifestación, pues se usa una vía institucional democrática, consensuada, como es el Pacto de Antequera, para de nuevo renovar la petición de autonomía para Andalucía. Claro. Ya creo que me ha contestado un poquito a la siguiente pregunta, que era ¿qué cambio se produce en la sociedad para que la clase política decida firmar este pacto? Puesto que ha hablado sobre las manifestaciones que se produjeron un año antes de la firma de este pacto. Claro, el cambio fundamental yo creo que se logra identificar autonomía con democracia y como progreso y mejora del país. Es decir, Andalucía entendió que consiguiendo un estatuto de autonomía con las máximas cotas de autogobierno en 1978 se entendió que así íbamos a consolidar el incipiente sistema democrático. Eso por un lado. Uh-huh. Los estatutos de autonomía eran un desarrollo de la Constitución y por tanto cuanto más se desarrollaba la Constitución, más se desarrollaba el espíritu democrático legalmente, se extendía el espíritu democrático en el país. Eso por un lado, y luego también conseguir esas cotas de autogobierno pues iba a suponer que nos íbamos a gobernar nosotros mismos y por tanto mejorar económicamente, políticamente, culturalmente, etcétera, ¿no? Ese es el cambio fundamental. Se identifica autonomía como, sí, progreso y como democracia. Vale. Bastante interesante. Son detalles que posiblemente se diluyan así en el tiempo y es bueno recordarlo. Podríamos decir... Sí. Es bueno, efectivamente, por eso me agrada que recordéis esta fecha, el 4 de diciembre del 78, este pacto de Antequera, ¿sí? Pues porque es un momento histórico muy relevante. Yeah. Muy relevante. Como he dicho antes, es un pacto que consigue pues la firma de todos los partidos políticos. Eso hoy día es algo, sería prácticamente casi impensable, ¿no? Sí, casi impensable. Sí, es verdad. Y también es verdad que al cabo del tiempo siempre se reduce todo lo que es un movimiento que se llega a crear algo. En este caso pues fue la comunidad, la autonomía de Andalucía, se reduce solamente a un solo día y parece que en ese día se concretó todo, se hizo todo y se logró todo, claro, cuando anteriormente hay unos pasos, ¿no? Claro, yo soy más partidario de celebrar el 4 de diciembre como Día de Andalucía más que el 28 de febrero, y eso sin minusvalorar lo que ocurrió el 28 de febrero. El 28 de febrero, desde luego, fue una fecha para recordar de aquí hasta el final, allá todo el resto, durante toda la vida. El 28 de febrero ese referéndum fue tremendo. Si se le ponen los límites, las condiciones que sufrieron los andaluces de aquella época, esas condiciones se les pone a vascos, catalanes o gallegos, no hubieran tenido su estatuto de autonomía. Entonces, uh-huh, sin embargo, a pesar de eso, yo creo que el 4 de diciembre nos une. El 28 de febrero, al fin y al cabo, hubo dos partidos políticos, principalmente la UCD y Alianza Popular, que no estaban a favor del sí, ¿no? De votar sí, ¿no? En ese referéndum, ¿no? Uh-huh. Con lo cual,
conmemorar el 28 de febrero sistemáticamente, año tras año, es recordar que hubo un enfrentamiento entre los andaluces, de un partido y de otro, yo hablando en general, sin ser de unos ni de otros. Es recordar un enfrentamiento. Sin embargo, el 4 de diciembre, como decía antes, pues tiene una manifestación multitudinaria que apoyó todo el mundo. Yo tengo la suerte de tener en casa un panfleto, una octavilla de convocatoria para esa manifestación, y también está firmado por todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta la derecha de Alianza Popular. O sea que a mí me resulta más gratificante conmemorar fechas en las que todos los andaluces salieron a pedir autonomía, y después el Pacto de Antequera es otro precedente más, que una fecha en la que, bueno, pues es que sí, que la verdad que es otro acto importante en nuestra historia, ¿no? Pero supuso, analizando la historia y viendo lo que ocurrió en esa fecha, los andaluces se enfrentaron los unos contra los otros. Es decir, se ganó el referéndum, ganaron unos, pero otros perdieron. Sí, porque es el momento de las elecciones en las cuales se vota lo que cada persona cree si debe ser sí o no. En cambio, en el Pacto de Antequera, ahí se concesionó todo. Hubo un cambio de posición. Claro. La UCD y Alianza Popular cambiaron de posición y pasaron de apoyar el sí, cambiaron apoyar el no. Desde Madrid se le dio orden de que no, había que votar o no o abstenerse. Y bueno, y la tensión fue máxima. La tensión fue muy grande, ¿no? Sí. Y afortunadamente ganó el sí, claro que sí, ¿no? Los partidos que defendían el sí, como el PSA o el Partido Socialista Obrero Español, o el Partido Comunista, pues bueno, pues sí, ¿no? Pues bien, ¿no? Pero queda ese sabor un poquito amargo, ¿no? La alegría de haber conseguido algo que, insisto, que ni siquiera ni vascos, ni gallegos, ni catalanes hubieran conseguido, si se hubieran puesto esas condiciones, que muy bien, pero luego queda ese pequeño amargor ahí, dice, bueno, y cuando lo estudia uno dice, es que aquí los andaluces, ahora muy bien, ¿no? Mucha medalla de Andalucía y mucho no sé qué, pero en esa fecha se vivió con tensión, cosa que es totalmente distinta cuando se analiza o se estudia el Pacto de Antequera o las manifestaciones del 4 de diciembre, ¿no? Que todos iban a una. Lo que pasa es que también es cierto que aquí en Málaga, pues bueno, pasó lo que pasó, ¿no? El asesinato de Caparrós, ¿no? Sí. Y eso pues también de alguna manera pues ensombrece la fecha, ¿no? Bueno, pero son todos momentos en los cuales al final concluyen en lo que es ese 28 de febrero, que al final dicen sí, ¿no? Que es lo que al final parece que se conmemora todo. Sí, el valor político no se lo quitamos. ¿no? Pero bueno, también hay que recordar el 4 de diciembre, ¿no? El 4 de diciembre tanto en el Pacto de Antequera como en las manifestaciones, ¿no? Son hitos históricos. Es más, el 28 de febrero no se entiende sin el 4 de diciembre. Son dos fechas que están unidas, dos acontecimientos que están unidos, ¿no? Estamos hablando de 3 años de diferencia tan solo. Las manifestaciones en el 77, el Pacto del 78 y el referéndum en el 80. Son un intervalo de 3 años tan solo, ¿no? En el que Andalucía pues estaba muy preocupada por su autonomía, quería los máximos techos de autogobierno, la máxima descentralización, estaba en pie de igualdad que vascos, gallegos y catalanes, porque se consideraba que íbamos a progresar, íbamos a cambiar y necesitábamos nuestro propio autogobierno, ¿no? Manuel, ya llegando entonces a este punto, la relevancia que tiene el Pacto de Antequera en la historia de la comunidad autonómica andaluza es tan importante como los demás sucesos, e incluso puede decirse que es el principio del inicio, el inicio de todo. Claro, es el inicio de la vía institucional, es decir, hemos de tener en cuenta por un lado que otro pacto como este no lo hay en ningún sitio de España. Ninguna comunidad autónoma firmó un pacto autonómico. Es decir, si directamente los partidos se pusieron a negociar y de acuerdo con la Constitución y aprobaron su Estatuto de Autonomía, pero un pacto al estilo como el Pacto de Antequera, en el que se sientan 11 partidos políticos y acuerdan un texto de más de 2 folios de extensión y pidiendo la máxima autonomía, eso no existe en ningún sitio, no, en ninguna comunidad autónoma se dio como tal, ¿no? O sea, es el inicio de esa vía institucional, por así decirlo, ¿no? Esa vía política, pero también hay otras fechas como puede ser las manifestaciones del 4 de diciembre del año anterior, que también tienen su relevancia. Sí. Pues, Manuel, no sé qué decirle más, porque ha sido una entrevista interesantísima, el repaso que le hemos dado a nuestra historia reciente. Son
temas, son datos, son acontecimientos que están ahí, que deberíamos estudiar todos y que porque forman parte de nuestra historia. Es un tema que nos une, ¿no?, a todos los andaluces, ¿no? Y se debería estudiar con más profundidad en las escuelas, se debería estudiar con más profundidad en las universidades, los institutos, etcétera, etcétera, estar más presentes, ¿no?, entre los andaluces, ¿no? Porque son fechas que nos deben enorgullecer. Sí. Nos deben enorgullecer, no tenemos que ocultarlo en absoluto. Todo lo contrario, es algo que nos pone en pie de igualdad con otras comunidades que le dicen históricas, que Andalucía también lo es, ¿no? Sí. Y con estos datos y con estos acontecimientos, el Pacto de Antequera, el 4 de diciembre, el 28 de febrero, estamos diciéndole a los demás, oye, que nosotros somos iguales que vosotros. No somos más, pero tampoco somos menos. Somos simplemente iguales. Pues ha sido un placer que haya estado aquí con nosotros, Manuel, explicándonos. Igualmente, que muchísimas gracias por haberme llamado. Estupendo, porque ha sido muy interesante este pequeño repaso de este pacto de Antequera, que para muchos puede ser incluso algo nuevo que estén escuchando ahora sobre este tema que estamos hablando, la autonomía andaluza. Sí, claro, y sobre todo como malagueños también, ya tirando un poco a la patria chica. Mirando a la patria chica también. Málaga en ese momento era el centro de Andalucía. Sí. Con las manifestaciones, desgraciadamente por lo que ocurrió, en fin, que el 4 de diciembre, pero también con este pacto de Antequera, ¿no? Y las posibilidades que había de que Antequera fuera la capital de Andalucía, etcétera, 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 ¿no? Málaga estaba ahí, Málaga se contó y Málaga quiso estar ahí, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Esperamos que en otro momento pueda estar con nosotros para poder enseñarnos un poquito más sobre esta historia. Cuando queráis. Se levantó de mi tierra libertad, por Andalucía libre, de España en la humanidad, de España y la humanidad, de España y la humanidad. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega. Durante el proceso de la constitución de la autonomía en Andalucía también se produjeron cambios en organismos que ya estaban establecidos y que dependían de otros órganos existentes que llevaban funcionando casi 40 años de una forma específica de trabajar. Hablamos del estamento público más cercano al ciudadano de a pie, de los ayuntamientos. Por eso nos visita hoy Manuel Llama San Juan, alcalde de Iznájar en el periodo 1979 a 1987, y es que vamos a conocer este proceso de cambio en esta institución poniendo esta casa consistorial como ejemplo. Muy buenas, Manuel, y bienvenido a Histopia Historia. Muchas gracias. Pues sí, puedo contar lo que pasó en la transición y de la forma de que la sufrimos en el ayuntamiento. En el ayuntamiento nos encontramos que fuimos a unas elecciones y sacaron, Alianza Popular sacó 5, el Partido Andalucista sacó 4, la UCD sacó 3 y el Partido Comunista sacó 1. Entonces nos ofrecieron un diálogo con el partido, con la UCD. La UCD vino y nos ofreció que si le dábamos a la alcaldía, que si hacíamos una propuesta, hicieron una propuesta en la que si le dábamos la alcaldía por 3 meses, ellos luego después me presentaban una moción de censura y nos pasaban la alcaldía a nosotros. Nosotros no lo aceptamos aquella propuesta. Dijimos que nosotros, si llegábamos al ayuntamiento y habíamos llegado al ayuntamiento, era para defender los intereses de nuestro pueblo y para luchar por los ideales de nuestro pueblo y para sacar a Andalucía de donde creíamos que estaba en una situación de segunda clase, porque yo regresé de Cataluña
en el 75, en el año que se murió Franco, a los 3 meses de estar aquí se murió Franco, y entonces yo creía que era una injusticia lo que se estaba haciendo con el pueblo andaluz. Y entonces yo me presenté por el Partido Andalucista y me ofrecieron la alcaldía, pero yo en las condiciones que me ofrecieron la alcaldía no las acepté. Y entonces fuimos al Pleno a nombrar alcaldía, y como no acepté las condiciones que en la UCD me propuso, pues entonces no llegamos a ningún acuerdo. Cuando llegamos a nombrar la votación y yo salí de alcalde, pues me encontré con una sorpresa, porque yo creía que no iba a salir de alcalde, pero salí de alcalde. Y entonces pues la primera reacción que tuve fue que dije, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es a enfrentarse a la situación que hay y a ver de qué manera la vamos a solventar. Y entonces fui a ver, lo primero que hice fui a visitar al gobernador, que entonces la estructura por ejemplo, de los organismos oficiales estaba todavía montada por el régimen anterior. No había democracia, había democracia, pero no había democracia a donde hacía falta que hubiera democracia, en el gobierno civil y en las diputaciones. Entonces fui a ver al gobernador y le dije que aquí en el pueblo de Inaja, por ejemplo, había una cantidad de gente parada y que claro que a esa gente pues le hacía falta trabajo y que necesitaban trabajo. Y él la contestación que me dio fue que si no tenían trabajo, pues que había un pantano y que se tiraran al pantano. Entonces yo le dije a él, en esas condiciones le dije, si usted va a Inaja, yo le dije, si usted sabe nadar, y le pregunté que si sabía nadar, y me dice, ¿por qué me pregunta eso? Porque si usted va a Inaga, a lo mejor el que se tiene que tirar al pantano es usted, no los obreros que están esperando que le den trabajo para comer. Entonces ya desde allí se rompió la conversación y a él no le sentó aquello muy bien. Y yo me vine a Inaga y le dije, si no toma medios para que esta gente pueda trabajar, yo lo que haré es organizar una caravana de autocares y entonces traer los jornaleros aquí al gobierno civil, y usted lo que me ha dicho a mí se lo dice a ellos, y entonces para que ellos sepan en qué condiciones, en qué postura está usted con los trabajadores. Y entonces ya nos salimos del despacho y me vine para el pueblo y se lo conté al cura que había aquí, uno que se llamaba don Rafael, y aquel lo dijo en el púlpito que el gobernador me había dicho que los obreros que yo había ido a pedir dinero para que diera trabajo a los obreros, y entonces los obreros me dijo que se tiraran al pantano, que estaba el pantano muy muy cerca y que esa era la solución. Entonces ella me llamó y me dijo que no me se le ocurriera otra vez decir nada de eso, que si me descargaban los pies, que entonces me pondría ya en manos de la justicia. Y desde ahí empezaron ya los enfrentamientos con el gobernador civil, porque el gobernador civil era todavía puesto por el régimen anterior, por el régimen de Franco. Uh-huh. Luego después, la segunda cuestión que tuvimos ya con él fue cuando empezamos, ahora le están llamando de la memoria histórica. Entonces nosotros entramos el 17 de junio y el 23 de agosto pues empezamos a desenterrar a los de la memoria histórica, que estaban enterrados en sitios que no eran dignos de una persona que estuviera allí, y los trajimos y les dimos sepultura, y entonces fue cuando me llamó y me dijo que yo iba a provocar un desorden público, y yo le dije que yo creía que esas personas lo que tenían que estar era en un sitio donde estaban las personas, como personas que eran, que no estuvieran en sitios como estaban, como había muchas personas que estaban todavía y eran como bichos. Y entonces fue cuando me llamó y me dijo que yo lo único que estaba provocando era un desorden público. Y a raíz de aquello, pues la cosa se puso más tirante todavía. Y entonces, pues, claro, pues yo ya, la postura que tomé fue que dije, bueno, pues aquí a este señor lo único que tenemos que hacer es enfrentarnos con
con los medios que tengamos, que tenemos medios de llevar los obreros al gobierno civil y protestar ante el gobierno civil, pues entonces lo haremos ante el gobierno civil. Que no, pues entonces ya veremos lo que hacemos. Y entonces ya él parece que se subió un poco y nos mandó dinero, y entonces ya empezaron a limpiar cunetas y empezaron a hacer cosas la gente, y entonces pues la verdad, pues entonces ya empezó la gente un poco a moverse y un poco a trabajar. Pero ya a raíz de traer lo de la memoria histórica, pues a raíz de aquello, no sé qué pasó, que él lo cambiaron. El gobernador duró muy poco tiempo, me parece que duró unos 3 meses o 4 meses que está en el gobierno civil. Al cambiar de gobernador, pues entonces entró don Joaquín Monpeán, otro gobernador, que entonces tomó otra postura diferente a la que había tomado, especialmente en la que tenía especialmente el que estaba nombrado por Franco. Y entonces, pues claro, por Franco no, por el gobierno que había entonces, porque no era Franco, era la dictadura. Entonces ya la cosa pues parece que se fue subizando y entonces pues ya empezamos a dar trabajo y a arreglar un poco más las cosas, pero los primeros años fueron muchas dificultades las que tuvo el ayuntamiento, porque los ayuntamientos estaban muy agotados, no tenían dinero, la oposición que teníamos era muy dura, porque teníamos 5 de Alianza Popular y 3 del PP, de la UCD, y claro, yo tenía 4 y el del Partido Comunista, pero pudimos sacar adelante el ayuntamiento con mucho trabajo y haciendo muchas cosas que queríamos que se tenían que hacer, porque era razonable de que la gente en aquellas circunstancias que estaban tenían que trabajar y tenían que darle de comer a sus hijos. Nosotros lo que nos presentamos fue con la idea de que se acabara la inmigración y de que no se tuvieran que marchar la gente a Cataluña para levantar Cataluña, como lo que pasó, que los inmigrantes que se fueron de Andalucía fueron los que levantaron Cataluña, tanto los de Andalucía como los de Extremadura, porque Cataluña, cuando llegaron los primeros andaluces a Cataluña, las calles y todo lo que había en Cataluña estaba muy mal, no era Cataluña lo que es hoy Cataluña. Uh-huh. Yo creo que los catalanes tienen mucho que agradecerle a los andaluces y a los extremeños, porque prácticamente fueron casi los que levantaron Cataluña. Y la verdad es que, Manuel, ha sido muy interesante todo el relato que usted nos ha contado, las dificultades que tuvo que afrontar dentro de lo que es en ese cambio que se estaba produciendo. Si volvemos a Andalucía, aquí a lo que era Inaja, ya no solamente se tuvo que enfrentar a ese cambio de transición estatal, sino ahora se produce en Andalucía otro cambio, y que es el que lleva a la autonomía. ¿Cómo tuvo que hacer frente usted desde la alcaldía a esos dos cambios constantes? Porque ahora los organismos ya no eran los mismos que usted estaba lidiando, que usted ha contado con el gobernador civil, sino ahora cambian completamente. Sí, bueno, nosotros en la cuestión de la autonomía, pues cuando se presentó hicimos la manifestación para pedir la autonomía por el 151, pues resulta que pusimos autocares para que la gente fueran a la manifestación para pedir la autonomía por el 151, que hubo una manifestación en todas las provincias, hubo una manifestación importante para conseguir la autonomía por el 151. Entonces, yo creo que aquella manifestación fue la manifestación que hizo que Andalucía cogiera la autonomía por el 151, porque no creo que el día de Andalucía le corresponda el día 28. El día 28 de Andalucía fue el día del referéndum, pero el día que Andalucía se levantó para pedir su autonomía fue el 4 de diciembre de 1977, que fue cuando Andalucía se levantó pidiendo la autonomía con la igualdad con todos los pueblos de España, porque cuando hicieron la Constitución la hicieron, pero dejaron a pueblos de primera y a pueblos de segunda, y a Andalucía le tocó ser un pueblo de segunda. Cuando los andaluces se manifestaron y pidieron la autonomía, pues entonces creímos
y ganaron el referéndum, creímos que Andalucía debía de haber sacado la autonomía de primera, que yo todavía no creo que tengamos la autonomía que tienen los catalanes ni tienen los vascos. Y claro, usted está ahora alcalde del pueblo más disperso que tiene la provincia de Córdoba. Una cantidad de aldeas, de pedanías que también tiene que regir desde la alcaldía. Ahora tiene usted que conjugar el poder gobernar ese municipio haciendo los cambios pertinentes que le llegan de ahora de la Junta de Andalucía, ahora del gobierno estatal. ¿Cómo llevó usted todos esos cambios? ¿Cómo le afectó al Ayuntamiento de Inaja? Pues mire, el Ayuntamiento de Inaja le afectó porque el Ayuntamiento de Inaja tenía 15 aldeas, y de las 15 aldeas, pues la mayoría no se podía entrar ni volando, ni los garajos, porque resulta que había aldeas que las carreteras o los caminos no se podían entrar. Si pasaba una urgencia, pues había que traerlo en una bestia con un mulo, bien con un burro, traerlo a que los curaran o a que los vieran los médicos. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar de que esas carreteras y esos caminos se arreglaran para que esa gente pudieran, si en caso de necesidad, hubiera medios para poder ir por ellos y curarlos en el pueblo o mandarlos a donde tuviéramos que mandarlos. Y entonces nos encontramos con esa dificultad y entonces tuvimos que hacer todas las gestiones que pudimos en la Diputación y en el Gobierno Civil para que esos caminos se arreglaran y se pudieran por lo menos un poco remediar la situación de esas aldeas. Ajá. Está interesante porque eso la mayoría de nosotros, por ejemplo yo, no lo he conocido. Nací en ese momento, pero como se suele decir, no tienes uso de razón para comprender todos esos cambios que se produjeron. Y es interesante que nosotros conozcamos estos cambios desde lo más cercano que nosotros tenemos y conozcamos esa historia que usted nos ha contado, porque usted la vivió, para que nosotros ahora sepamos qué es lo que está pasando. Usted ahora, cuando reflexiona sobre todo ese momento que usted vivió, ¿se hizo lo que se tenía que hacer? ¿Queda todavía mucho por hacer? ¿A qué conclusión llega usted? Pues yo llego a la conclusión de que Andalucía estaba totalmente abandonada porque resulta que tanto un régimen como el del franquismo e incluso parte del paso que ha dado la democracia, porque la democracia ha sido buena para España, no se ha tratado a Andalucía de la manera que se tenía que haber tratado. Andalucía tiene todavía muchas necesidades y muchas dificultades para poder conseguir que lleguemos a una autonomía plena y a una autonomía donde nosotros podamos defendernos como se están defendiendo otros pueblos y han cogido unos derechos que nosotros todavía no los tenemos. Ajá. ¿Cómo le ha afectado al Ayuntamiento de Inaja el poder tener tan cerca, por ejemplo, la Junta de Andalucía, que es a la que se tiene que remitir directamente? Pues nosotros, la Junta de Andalucía, prácticamente no, desde el Ayuntamiento, en la época que yo estuve, no teníamos mucho contacto con la Junta de Andalucía, porque el contacto que teníamos era porque teníamos allí varios diputados que salieron del Partido Andalucista y a través de ellos le insistíamos nosotros en conseguir algunas cosas para el pueblo. Pero prácticamente nosotros donde más que todo luchamos fue en los organismos oficiales de la Junta de Andalucía en Córdoba, en la Delegación de Obras Públicas, en la de Sanidad, en todas estas delegaciones que había en Córdoba, que eran a través de la Junta de Andalucía, fue donde nosotros más hicimos hincapié en que todas estas cosas se solucionaran para el bien de los vecinos de nuestro pueblo. Pues Manuel, ha sido un privilegio el tenerle con nosotros aquí y que nos cuente de viva voz, ¿no?, ese momento tan convulso, un momento de cambio en el cual afectó a tantos andaluces, a tantos españoles, y hemos puesto el ejemplo de Inaja porque estamos aquí en la emisora y nos gustó el poder conocer esa historia viva, el momento que usted vivió, cómo se produjo, porque creo que deberíamos de conocerlo para también valorar
el trabajo que muchas personas hicieron en un momento dado, y para saber todo lo que tenemos y que damos los jóvenes por sentados, que se tuvo que luchar para poder conseguirlo, que eso también es un factor interesante. Sí, nosotros, yo prácticamente entré en el ayuntamiento y yo los 4 años primeros que estuve en el ayuntamiento no cobré ni un céntimo, yo no tenía sueldo ninguno. Yo tuve que llevar el ayuntamiento y tenía una tienda y casi la tuve que abandonar porque yo tenía que estar casi todos los días en Córdoba para poder conseguir cosas para nuestro pueblo. Y tuve que abandonar casi el negocio que tenía, lo tuve que abandonar y en el ayuntamiento sin cobrar ni una peseta. Estuve 4 años y no cobré nada, porque estuve por defender los intereses de mi pueblo, porque yo había estado 15 años en Cataluña, conocía Cataluña muy bien, sabía lo que en Cataluña pasaba y quería que Andalucía llegara por lo menos a coger el mismo ritmo que tenía Cataluña, porque yo veía la realidad de Cataluña y vi la realidad de Andalucía, y para mí la ilusión más grande que yo tenía de mi vida era que Andalucía llegara a ser una región o un pueblo como prácticamente era Cataluña, un pueblo donde la gente tuviera para comer, tuvieran para vivir y tuvieran para disfrutar. Y claro, y aquí nos encontramos en que la situación era totalmente al revés. Y entonces yo me sacrifiqué a mi familia para poder luchar por el bien de nuestro pueblo. Pues muy bien, Manuel. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, por estar aportando esa parte de la historia reciente de tanto de nuestro pueblo como de Andalucía. Y esperamos que en otro momento, cuando hablemos del pueblo y podamos conversar un poquito como lo hemos hecho para dar a conocer más datos y más historias que tengamos que saber. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Y a los oyentes que nos hayan escuchado. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Entramos en la última sección del programa y seguimos hablando de la autonomía andaluza. Por eso sería justo terminar conociendo el Parlamento andaluz, que es el lugar donde se debate, se discute y se aprueban tanto leyes, impuestos como el solucionar todo problema o circunstancia andaluz. ¿Quién mejor para explicarlo? Pues la persona que dirige por excelencia la Casa de los Andaluces, el presidente del Parlamento, don Juan Pablo Durán. Muy buenas, presidente, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas y muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias a usted, porque sabemos que estos días son de mucho movimiento en su puesto y sabemos que tiene la agenda muy apretada. Para comenzar, Juan Pablo, quisiera primero agradecerle la entrevista y que esté aquí con nosotros, y luego ya pasando a lo que es el tema, es cuándo comienza a funcionar el Parlamento andaluz y dónde está emplazado. Pues mire, creo que es también una fecha la que vamos a conmemorar el 28 de febrero, también emblemática, porque en ese mismo año, 2017, se cumplen 35 años de la constitución del primer Parlamento de Andalucía. Aquello fue un verdadero acontecimiento, fruto de la voluntad inequívoca de los andaluces, manifestada en aquella votación realmente sentida e histórica del 28 de febrero de 1980, que tras las elecciones de 1982, las primeras elecciones autonómicas, permitió constituir en los Reales Alcázares de Sevilla el primer Parlamento de Andalucía, un 21 de junio, que fue un día caluroso, pero no solamente por la temperatura, sino por los sentimientos que se agruparon en aquel momento, en el que por primera vez en la historia de nuestra comunidad se hizo patente la posibilidad de que los andaluces y las andaluzas tuviésemos un autogobierno, una autonomía, y pudiésemos poner en marcha un Parlamento que podía, y de hecho así ha sido, decidir qué camino elegir en cada momento de esta nuestra reciente historia. Juan Pablo, la función específica que tiene el Parlamento y la del presidente de la Cámara, ¿cuál sería? Pues el Parlamento de Andalucía
Andalucía es el lugar donde después de cada una de las elecciones, donde los ciudadanos depositan la confianza en los partidos y en los hombres y mujeres que los representan para ser diputados y diputadas andaluzas, se toman todas las decisiones y se acuerdan todas y cada una de las leyes, de las normas, de los decretos que permiten impulsar y que han hecho cambiar y transformar nuestra sociedad de aquella Andalucía de hace 37 años a la Andalucía que hoy conocemos, que sabemos evidentemente que sigue teniendo problemas y dificultades como las que tiene cualquier otra comunidad en España o en Europa, pero que podemos reconocer sin temor a equivocarnos que ha supuesto una transformación y una modernización como nunca antes se había producido en nuestra tierra, lo que nos ha llevado, yo creo, a todos a sentirnos muy orgullosos de que somos, el sentimiento andaluz, aunque tengamos siempre puesta la vista hacia adelante y en las metas del futuro. Por eso, en esa Cámara, 109 diputados y diputadas debaten, acuerdan, dialogan, discrepan para llegar al final a la votación donde se decide cada una de las cosas que realmente le importan a los andaluces y a las andaluzas. Al presidente le corresponde la labor, en todo caso, de hacer un poco de ¿moderador? De moderador de ese debate, intentando utilizar la ecuanimidad como fórmula para que se produzcan los debates en el seno de la Cámara, procurar que esa ecuanimidad sea también una manera en la que permita establecer un poco las reglas de juego y que esa regla de juego les dé amparo para que desde el diálogo y el respeto mutuo se puedan alcanzar los consensos necesarios, porque la democracia no es solamente votar, las mayorías también, pero lo más importante es la democracia y lo más importante para una joven autonomía como la nuestra es alcanzar consensos, porque los consensos nos hacen avanzar mucho más rápidamente cuando se hacen las decisiones por mayoría. El trabajo que usted realiza, que nos ha explicado, ¿está institucionalizado? Es decir, desde primera hora que se presentó, que se inauguró el Parlamento, ¿no ha cambiado o ha ido evolucionando con el tiempo? Hombre, ha ido adaptándose toda vez que se ha ido también reformando el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Estatuto de Autonomía que hoy tenemos vigente también, curiosamente en este año 2017 cumple su 10º aniversario. Fue una reforma que se impulsó en el año 2005, que culminó en el año 2007 con el refrendo por parte de los andaluces un 18 de febrero y que hoy tiene unas connotaciones y una nueva dimensión más moderna con la incorporación de nuevos derechos del siglo XXI que en el anterior, en el que llamamos todo el Estatuto de Carmona, fue aprobado en 1981, no recogía. Y la figura de la presidencia del Parlamento pues ha ido también evolucionando conforme el marco estatutario, pero siempre ha mantenido el mismo hilo conductor. La figura de la presidencia es una figura institucional que lo que pretende siempre es representar a todos los diputados y diputadas por igual, del conjunto de la sociedad. En el interior del Parlamento, utilizar la presidencia para dirimir cualquier diferencia entre los grupos de forma ecuánime, desarrollar los debates también de forma justa e igualitaria y procurar siempre tener una posición institucional en defensa del interés legítimo de Andalucía por encima del interés que lógicamente puede tener cualquiera de los que hemos sido presidentes o presidentas en el Parlamento en función de nuestra adscripción política o de nuestra militancia ideológica política, ¿no? Ese es un poco el papel que ha sido general a lo largo de todo este tiempo y que, insisto, ha ido modernizándose conforme se ha ido modernizando también nuestro Estatuto de Autonomía. Presidente, tiene que ser difícil el que uno tenga una ideología y tenga que ser objetivo a la hora de implantar que todo el juego salga bien. Bueno, la dificultad más que en ello estriba en intentar ponerse en la posición del contrario. Quizás lo más difícil siempre en la posición de la presidencia es procurar situarte en el lugar en el de aquel que discrepa o disiente sobre cualquiera de las decisiones que uno adopta como presidente e intentar entender y comprender el porqué, buscar siempre la decisión más justa. Yo sí le puedo decir, y le digo también a los radioyentes de su emisora,
que normalmente solemos tener la incomprensión no solamente de los adversarios políticos, aquellos que nos transmiten nuestro propio partido, sino también de los propios compañeros. Sí, que a veces no entienden que las decisiones tienen que estar siempre basadas bajo el principio de ecuanimidad y de igualdad. Por eso le preguntaba. Bueno, para terminar, Juan Pablo, ¿qué mensaje transmitiría a los andaluces para poder conocer la historia contemporánea de Andalucía? Pues si en primer lugar me lo permite, sí, claro, desde tu emisora invitar a todos los que nos estén oyendo hoy a que todavía están a tiempo de visitar el Parlamento de Andalucía, a que es un lugar que creo que merece la pena ser conocido por todos los andaluces y las andaluzas, y que de esa manera puedan entender en primera persona cómo se ha ido desarrollando y evolucionando nuestra autonomía. En segundo lugar, permíteme que les felicite a todos y a todas. Nuestro día es el día de los andaluces y las andaluzas, y por tanto es el día para sentirnos orgullosos de lo que somos. Somos andaluces, somos andaluzas, y por tanto sintámonos orgullosos de lo que hemos conseguido, de lo que hemos alcanzado, pero sobre todo de estar convencidos de que vamos a seguir avanzando en el futuro. Y en tercer lugar, déjame también que mande un mensaje de esperanza. Esta dura crisis, que ya dura más de 7 años, ha hecho estragos en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano y más próximo. Pero tenemos que tener la esperanza y la confianza de que nuestro futuro inmediato y nuestro futuro es un futuro que tiene perspectivas positivas. Vayamos a por ella, hagámoslo juntos, hagámoslo unidos, como conseguimos el 28 de febrero de 1980 nuestra autonomía. Luchemos juntos, hagamos que las instituciones de todos los signos políticos entiendan que Andalucía necesita de la unidad de todos y cada uno de ellos para alcanzar los objetivos que todos deseamos, que no son otros de lo que dice el Estatuto de Autonomía: igualdad, solidaridad y paz, que es además algo que siempre está presente cada vez que cantamos el himno de Andalucía. Pues, presidente, Juan Pablo, ha sido un placer que nos haya concedido esta entrevista en estos días tan de tanto movimiento como para poder llegar al Día de Andalucía, que se celebra hoy, y la explicación sobre la función y la evolución del Parlamento andaluz. De verdad que estamos muy agradecidos que esté aquí, y le invitamos ya no solamente a volver al programa cuando se plantee otra vez el programa de la historia de Andalucía, sino a poder visitar a nuestro pueblo y que nos conozca personalmente. Pues como tengo una invitación del alcalde de Iznájar, López, que en alguna que otra ocasión ya me ha dicho que tengo que visitar Iznájar y que tengo que hacerlo de forma oficial, pues será un honor no solamente aceptar la invitación del alcalde, sino la que amablemente me hace de su emisora, y compartir un día con todos los ciudadanos de Iznájar, que para mí será un honor, y además hacerlo como cordobés mucho más todavía. Gracias de corazón por haberme invitado a participar en este momento de la radio en su emisora. Y terminamos por hoy. Hemos conocido el Museo de la Autonomía de Andalucía gracias a su coordinadora Paloma Cano. El profesor Manuel Hijano del Río nos ha explicado el Pacto de Antequera y su relevancia en la institución de la autonomía en Andalucía. Manuel Llamas nos contó su experiencia y los cambios que el Ayuntamiento de Iznájar tuvo que hacer en ese momento de cambio y que puede servir como ejemplo para todos los demás. Y hemos finalizado con Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz, que nos ha explicado cómo funciona, cuál es su trabajo y qué representa para los andaluces. Seguro que hoy hemos aprendido algo nuevo por mucho que conozcamos de nuestra tierra. Espero que os haya gustado. Recordad que después de esta emisión podéis reproducir el programa en varias plataformas como iVoox y YouTube. También los podéis encontrar en los blogs de Radio Iznájar, radioiznájar.blogspot.com, en el de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, y en las redes sociales como Histopia Historia en Facebook, Twitter, Google Plus o Flipboard. Aquellos que no tengáis otra red social que solamente sea WhatsApp, pues podéis contactar al número 633 40 29 24. Las sugerencias y opiniones, pues podéis remitirlas al email histopia2015@gmail.com. Os espero la semana que viene, el martes a las 8 de la tarde y el miércoles a la 1
aquí en Radio Inaja, con muchas más historias. Así que disfrutar de la semana y ser felices. Radio Inajar. 107.6.